Bueno, hola a todas. Eh, el tema que nos corresponde hoy es el temor al futuro versus el descanso en el control de Dios. Y para comenzar a desarrollar esta verdad en cuanto a ese temor al futuro, voy a contarles una historia que realmente es bien impactante. Em, bueno, para mí fue súper impactante. Dice lo siguiente, dice, hace más de 40 años, un pintor llamado Sortián leyó la noticia de un niño que había muerto atropellado y el temor de que algo así le pudiera pasar a uno de sus tres hijos se convirtió en una obsesión. Su miedo creció tanto que comenzó a reorganizar toda su vida para protegerlos, para que no les sucediera algo igual a ellos. Este hombre adquirió un terreno en una montaña aislada, colocó letreros de niños jugando en cada curva del camino. Y antes de construir su casa, edificó una zona de juego cercada, diseñada para que ningún auto pudiera acercarse. Cada detalle de la vivienda fue pensado con máxima seguridad, pero identificó un único riesgo, y es que al salir en reversa del garaje de su casa, podría llegar a atropellar accidentalmente a uno de sus hijos. Entonces, ahora se dedicó a construir, a ampliar el garaje para que el carro no tuviera que retroceder, sino que girara y pudiera salir de frente y así pues evitar esta clase de riesgo. Pero cuando el constructor inició el trabajo, la obra, una lluvia inesperada retrasó la obra. Desafortunadamente, si no hubiera llovido esa semana, ese área hubiera estado terminada para el domingo 9 de febrero de 1946. Ese día, su hijo de 18 meses se soltó de los brazos de su hermana y corrió detrás del auto que este hombre sacaba en reversa del garaje y el niño murió en el acto. Como les decía, impactante esta historia. Eh, y podemos ver cómo este hombre hizo todo lo humanamente posible para controlar el peligro, para que nada le fuera a suceder a sus hijos, nada malo. Pero sin embargo, no pudo controlarlo, desafortunadamente. Y no sé si de pronto alguna de ustedes se identifica con esta clase de temor al futuro. Yo sí, realmente cuando yo leí esta historia y me tocaba este tema, yo le decía al Señor, es increíble que me identifico totalmente porque la realidad es que durante muchos años de mi vida yo viví paranoica, creo que es la palabra, paranoica, pensando en todo lo malo que podría llegar a pasar en un futuro. Pensaba en lo que me podría pasar a mí, en lo que le podría pasar a mis seres queridos, a las personas que amaba y que me rodeaban. Eh, si salían a la calle, pensaba que algo iba a suceder. Me pasó mucho con mi hermano Fercho. Y es que cada vez que mi hermano salía en la moto, obviamente hay un riesgo, pero cada vez que mi hermano salía, yo todo el tiempo estaba pensando que le iba a pasar algo, que no iba a volver. Y me hacía la película de alguna manera de el accidente que iba a tener, de cómo iban a suceder las cosas. Y realmente esto fue algo trágico, digamos, me dañaba a mí misma pensando en esto. Además, si escuchaba una noticia de algo que le sucedía a alguien, si escuchaba a un vecino o algo que sucedía de alguna manera, mi mente empezaba a girar en torno a ese tema y en cómo poder librarme de esa situación. Y creo que no solo me pasa a mí, realmente yo he hablado con varias personas que viven esa misma lucha. Vivimos anticipando tragedias. Y curiosamente, estábamos hablando la vez pasada con Zairita. Zairita no sabía que íbamos a hablar, que yo iba a hablar de este tema.
y preciso nos contaba una historia de una señora que se había puesto un anillo, o bueno, su anillo y se acostó a dormir con el anillo, y resulta que en la noche el dedito se le hinchó. Entonces, pues obviamente eso empezó a afectar su dedito, luego su mano, y finalmente la mujer empezó a convulsionar. Pues inmediatamente uno escucha esta clase de historia, lo primero que uno hace es mirar si tiene anillos, buscar la manera de quitárselos, ya esta noche no voy a dormir con anillos. Entonces uno empieza a buscar las maneras de optimizar o no correr esos riesgos. Y quiero aclarar que en parte no está mal sentir temor, ¿sí? Porque el temor es una respuesta biológica, es algo natural de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que de alguna manera nos alerta del peligro. Pero también quiero aclarar que ese temor no fue el diseño original de Dios. Cuando Dios diseñó el ser humano, la escritura no nos muestra que habían esta clase de temores, fue cuando entró el pecado al mundo, una de las primeras reacciones que tuvo Adán es tener temor. O sea que no fue un diseño original, pero ya es una realidad de nuestra vida. Y otra vez, no está mal sentir temor, podemos ser precavidos, está bien que seamos cuidadosos, pero eh, sí es un problema de alguna manera cuando nos mantenemos ahí. ¿Sí? El problema es cuando de alguna manera imaginamos escenarios futuros que de pronto no van a ocurrir. Y eso nos hace perder la paz del presente, de nuestro presente. Pero esta clase de temores al futuro de alguna manera revela una realidad de nuestra vida, una realidad profunda de nuestra vida, y es que no tenemos el control absoluto de nuestra vida. Esta historia, aún la historia de este personaje que acabamos de ver, nos puede enseñar que definitivamente ese miedo obsesivo pues no garantiza seguridad. Este hombre trató de tener, mirar cada detalle, pero esto no garantizó la seguridad. Y ese deseo de tener el control de todas las cosas terminó gobernando la vida de este hombre. Y obviamente también puede terminar gobernando nuestra vida. Y todo lo que podamos hacer para protegernos del peligro, pues no es garantía de que no pase. No es garantía de que no suceda. Eh, Uno mira la realidad de la vida y es que a veces tratamos de asegurar la puerta, ¿cierto? Echar candado, mejor dicho, 3 candados en la casa para que no vaya a pasar nada, para que no se meta un ladrón. Eh, eh, Prevemos también cada amenaza, pero en este proceso olvidamos otra vez que no somos dueños del mañana, ni tenemos el control de nuestro futuro. Hay una realidad y es que estamos en un mundo caído y no estamos exentos del riesgo. Desde la caída del hombre, ahora estamos en un mundo caído y no podemos evitar algunas cosas. Y la realidad es que hay riesgo en todo, en todas las cosas hay riesgo. Y es una realidad. Hoy día uno ve videos y ve que efectivamente en todo hay riesgo. Y pongo unos ejemplos. Si yo cocino, hay riesgo en que me pueda quemar, en que me pueda cortar, ¿cierto? Si yo salgo a la calle, hay riesgo. Si yo como, hay riesgo. Muchas cosas, a muchas personas les ha pasado muchas cosas solo comiendo, ¿cierto? Si yo me caso, hay riesgo. Si no me caso, hay riesgo. Si tengo hijos, hay riesgo. Si no te los tengo, también hay riesgo. Si yo me subo en mi moto y me voy, también hay riesgo. Si yo me subo en un avión, hay riesgo de que el avión se caiga, ¿cierto? Si me subo en un carro y vamos de viaje, también hay riesgo. Si yo voy a trabajar, en mi trabajo seguramente hay riesgos. Si yo me quedo en la casa también hay riesgos. Entonces, en todo hay riesgos. Nuestra vida es vulnerable, eso es una realidad. Y
las cosas, por más que tratemos de tener los cuidados extremos, se pueden salir de nuestras manos. Y también esto nos ayuda a entender un poco, y bueno, o la pregunta que yo haría es, ¿por qué tememos a estas cosas? ¿Por qué tenemos tanto miedo a tragedias futuras? ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo que pueda llegar a pasar en el futuro? Y pensaba en tres cosas específicas. Hay una que sé que es lo profundo, que es lo que vamos a tocar ahorita, digamos, el problema central, pero la realidad es que nosotros hemos vivido experiencias feas, cada ser humano, yo creo que todos los seres humanos hemos vivido situaciones desagradables y como hemos vivido esas situaciones, pues no queremos volver a vivirlas. Y esto genera ese temor. También sabemos de personas a nuestro alrededor que han experimentado o han vivido cosas desagradables. Entonces, obviamente, no queremos pasar lo que esa persona pasó, ¿cierto? Y también el solo hecho de saber que estamos en un mundo caído y que cualquier cosa puede pasar, pues eso también genera ese temor al futuro. Pero entonces, em, otra verdad que aprendemos con esta realidad es que nos recuerda esa fragilidad. Nosotros, como seres humanos, somos frágiles. Como lo dice este texto, de verdad que este texto es impactante, como Santiago dice, eh, porque ¿qué es la vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Obviamente uno mira esto y pues como que le genera más susto, ¿no? Porque dice, no, pues esa es la realidad. Nuestra vida es frágil y es como neblina, como lo dice el texto. Hoy estamos y mañana pueda que no. Pero creo que nosotros podemos descansar porque nuestra vida no acaba ahí. Cuando dice, y ya mañana no, no está esa neblina, ahorita está, pero ya mañana no. Nuestra vida es así, pero nosotros descansamos porque nuestra vida no se acaba cuando se acaba nuestra vida. Y perdón la redundancia. Tenemos una esperanza futura. Entonces eso nos puede dar un descanso. Pero la realidad, o más bien el reconocer esa fragilidad de nuestra vida, nos ayuda a entender que necesitamos confiar en algo que va más allá de nuestras fuerzas. Nosotros somos limitados, no tenemos el control de todo, no podemos eh, eh, hacer que no nos suceda nada en la vida. Y eso nos lleva a decir, hombre, necesitamos descansar en algo que sea más fuerte que nosotros, en algo que no sea limitado como nosotros. Y un cuadro especial que está en la escritura que nos puede ayudar a entender esta verdad de descansar en algo más, más grande, más fuerte que nosotros, es una verdad que está en el Salmo 23. Yo sé que este salmo lo hablamos una y otra vez, no lo sabemos de memoria, pero hay un principio, una verdad espectacular acá. Alguna vez lo toqué en una enseñanza pasada, pero el término que quiero hablar es cuando dice valle de sombra de muerte. Resulta que David decía, estoy en un valle de sombra de muerte. Y acordémonos que un valle son dos montañas que se unen y que en la parte de abajo normalmente hay un camino o hay un río. Entonces, cuando David pasaba por ahí, pues se sentía totalmente expuesto, ¿sí? Porque quedaba como vulnerable en ese lugar donde fácilmente el enemigo podría bajar, ¿cierto? Estar arriba en la montaña y realmente era un lugar tenebroso. Pero la expresión que él usa es valle de sombra de muerte. Y ese término en el original es Hetzalmavet. Y cuando habla de sombra de muerte, no necesariamente está hablando de muerte literal, sino está hablando de una experiencia de peligro extremo, donde de alguna manera la vida está amenazada. Esa sombra, como lo sabemos, que es una sombra, esta sombra comunica, sí, un lugar peligroso, pero muestra cómo cualquier movimiento, cualquier sombra,
cada vez que se movía una hoja, cuando se escuchaba un ruido, parecía que el enemigo estuviera listo para atacar. O sea, David escuchaba una hoja moverse, escuchaba un ruido, caerse de pronto una roca o algo, y de una él pensaba, el enemigo, ¿sí? Pensaba, hasta aquí llegué. Y ese lugar donde él estaba, el peligro era real. O sea, no quiero quitar eso. Donde él estaba, ese valle, allí el peligro era real. Pero muchas veces lo que él veía era una sombra del peligro, no era real. ¿Sí? Entonces es interesante. Y este cuadro nos muestra nuestra realidad como creyentes. El mundo es un valle, o es ese valle de sombra de muerte. El mundo es el valle de sombra de muerte, donde el peligro es real. Pero aunque el peligro es real, muchas veces tememos cosas que no están ocurriendo y que de pronto nunca van a ocurrir. Pero aún así, que de pronto nunca vayan a ocurrir, vivimos bajo el temor, bajo algo que podría llegar a pasar. Y lo conectaba mucho con la enseñanza de Judicita. Judicita nos enseñaba cómo nuestra mente se la pasa en el ayer. El título era ayer, hoy y mañana, creo. Y hoy en la perspectiva de Dios. Nuestra mente no se la pasa en el hoy, sino se la pasa o en el futuro o en el pasado. Entonces es interesante ver esta realidad. Pero en ese proceso de David estar en ese lugar de valle de sombra de muerte, de terror, que realmente yo creo que era lo que él experimentaba en ese momento, sobre todo cuando estaba, me imagino, en la noche, en la oscuridad. Pero resulta que David, mm, aunque vivió esta realidad, él describe también cómo salía de ese temor. O sea, no solo nos muestra la realidad que vivía, sino cómo él salía de ese temor que vivía constantemente en este lugar. El texto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David sabía que aunque estaba en ese lugar, aunque estaba en peligro, de pronto podría haber peligro, y donde habrían peligros reales, pero también peligros irreales, él sabía que Dios había prometido que iba a estar con él. Y esto nos muestra un atributo del carácter de Dios, que creo que es importante que lo tengamos presente y es precisamente el que está ahí en la imagen, el control de Dios. Nos ayuda a entender un poco lo que es el control de Dios. Saber que Dios tiene el control de mi vida y David saber que Dios tenía el control de su vida, de alguna manera esto nos ayuda a volver a la realidad, a traer nuestra mente de allá donde la tengo, ¿cierto? De ese futuro irreal. Entonces, traer mi mente a la realidad, a la hora, a lo que está sucediendo en este momento. Por eso Dios dice en su palabra que no nos afanemos por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. No tengo que estar luchando con algo futuro, incierto. Pero hay otra realidad también y es que Dios no elimina el problema. Dios no sacaba mágicamente a David de allá y lo ponía en otro lado cuando tenía temor. Dios no elimina los problemas. Dios no elimina de pronto la realidad de este mundo, muchas realidades. Tendría que sacarnos de acá, ¿sí? Pero bueno, un día lo va a hacer, es una realidad. Dios un día nos va a sacar de acá. Pero por el momento, esta es nuestra realidad y Él ha prometido estar con nosotros en ese proceso. Y algo lindo también que nos ayuda a entender esa realidad de que Dios va a estar con nosotros es la figura del pastor y la oveja. Resulta que el contexto del Salmo muestra, pues sí, un lugar desagradable, inhóspito, por donde David tenía que cruzar hasta llegar finalmente a buenos pastos para llevar a sus ovejitas. Pero
Dios nos compara a nosotros con esas ovejitas. Y Dios es tan hermoso porque las ovejas tienen cualidades exactas a nosotros. Y Dios supo el cuadro perfecto para ah, podernos, poder tener cómo, o más bien con qué compararnos. La oveja es vulnerable, la oveja es torpe, la oveja no se orienta fácilmente, no tiene garras para defenderse, no tiene colmillos, no es veloz, la oveja no sobrevive sola, es indefensa ante cualquier depredador, que era lo que había también allí en este lugar. La oveja sin el pastor muere. Y el salmo comienza diciendo, tú eres mi pastor. Dice, el Señor es mi pastor. Por lo tanto, el pastor es la protección de la ovejita. En este caso, David era la protección de la ovejita, pues en ese cuadro, ¿no? Pero David sabía que él era la ovejita y Dios era su pastor, era su protector. Y la escritura nos muestra cómo un pastor estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Y obviamente cuando la escritura dice que el pastor está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, estamos, o sabemos que está hablando de cuando el Señor da su vida por nosotros. Pero otra vez, si dio su vida, como lo dice el texto, pues ¿cómo no dará el resto de cosas? ¿Cómo no nos va a proteger en el resto de cosas? O por lo menos a estar con nosotros, como dice el texto. Si una oveja se extraviaba, el pastor se iba a buscarla y la traía de regreso. Entonces, eh, cuando habla de ese peligro, de ese valle de sombra de muerte, también muestra esa tranquilidad de que no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Cuando nos quedamos sumergidos en ese temor a lo que pueda llegar a pasar, de alguna manera perdemos de vista, olvidamos ese atributo del carácter de Dios, que Dios tiene el control. Y no solo tiene el control de nuestro presente, sino también de ese futuro al que tenemos, como lo dice Romanos 8:38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista de cosas, nada nos va a poder separar, pero es interesante que él dice, ni la muerte, ni estoy solo lo que es para el tema, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, si estamos viviendo una situación presente, Dios dice que esto no nos va a separar de él. Y si tememos algo futuro, dice, tampoco eso futuro nos va a separar del amor del Señor. Una verdad que a mí me ayudó en este proceso de salir de allí, de esa lucha constante en la que mi mente se pasaba por, como les digo, yo me hacía películas todo el tiempo de las tragedias que pudieran suceder. Y otra vez sé que mucha gente vive esta misma situación. En mi caso fue extrema. Eh, esta verdad de Filipenses 4:8 realmente fue la potencia que me ayudó a salir de allí. Sé que el texto habla de todo lo que Dios quiere que pensemos, pero el punto clave que me ayudó a mí es cuando dice todo lo verdadero. Yo meditaba y meditaba y meditaba en este texto. Cuando un día vi eso, cuando hay verdades que uno ve que como que le mueven a uno el mundo, literalmente uno siente que se va a caer, me ha pasado, pero cuando yo vi todo lo verdadero, cuando el Señor me enseñó a través de este texto que lo que yo estaba pensando era una mentira. O sea, para mí eso fue como, esto es mentira. Y claro, pues para muchos puede ser obvio, pero para mí yo no lo había visto. Yo no me había percatado que eso que imaginaba era una mentira. Y allí entendí que debía pensar en todo lo verdadero. Y que eso que yo me estaba imaginando no era verdad. No era verdadero, era una mentira. Y como les decía, fue tan impactante para mí que me dio la base para salir de ese hueco en el que estaba. Es como si fuera la plataforma que me sacó de allá.
Y otra vez, sí viene de pronto a veces esta lucha, pero esa verdad me vuelve a sacar. Y no es igual de lo que yo vivía antes. Entonces, creo que debemos ser conscientes cuando nuestra mente se vaya al futuro, cuando nuestra mente tema por ese futuro incierto. Y también ser intencionales a traerla a la realidad, a lo que está sucediendo en este momento. Porque la realidad es lo que está pasando acá, en este momento. Esa es nuestra realidad. De resto, nada es real todavía. Entonces, creo que es importante ser intencionales en el proceso de traer la mente nuevamente a la realidad y no dejarla que se mantenga. Y que aunque llegáramos a pasar algo, porque pueda que pase algo, pueda que suceda algo, Dios ha prometido estar con nosotros. Eh, Otro cuadro precioso que me ayuda a entender también esta verdad es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía que llegar a la tierra prometida, pero en el proceso tenía que cruzar el desierto. Ellos salen libres de la esclavitud. La meta final era la tierra prometida. Y resulta, a veces uno piensa, Dios tiene todo el poder, Dios es todopoderoso, hubiera podido cogerlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero la realidad es que entre la tierra prometida y Egipto, perdón, entre Egipto y la tierra prometida había un desierto y tenían que pasarlo. Dios a veces queremos que mágicamente nos saque de la realidad que vivimos, pero no, Dios no funciona de esa manera. El pueblo de Israel tenía que cruzar ese desierto. Y algo que podemos ver, una realidad del corazón del pueblo, es que cada vez que ellos enfrentaban un obstáculo, cuando ellos estuvieron enfrente del Mar Rojo, lo primero que ellos dijeron es, Dios nos trajo aquí para matarnos. Cuando tenían sed, Dios nos trajo aquí para matarnos de sed. Y se acordaban de lo que tenían allá en Egipto constantemente. Cuando tuvieron hambre, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre. Y allá en Egipto teníamos las ollas de carne y una y otra cosa, pero constantemente decían, Dios nos trajo aquí para matarnos. O sea que al final lo que estaban diciendo o lo que estaban sintiendo en su corazón es, Dios es malo. Dios es un Dios malo porque si los trajo a matarlos, imagínate, los sacó de ese lugar que según ellos era la maravilla. Estaban sufriendo terrible, pero Dios los sacó para matarlos. O sea, otra vez, ese Dios era malo. Y esto es una realidad que como seres humanos vivimos. Yo sé que nosotros, y sobre todo cuando somos religiosos, eh, creyentes en algo, uno constantemente dice de labios para afuera, Dios es bueno. Ah, Dios es muy bueno, Dios es muy lindo. Pero en lo profundo del corazón estamos luchando con que Dios es malo. Porque cada vez que enfrentamos una situación difícil y estamos pensando, Dios, ¿por qué lo permitió? Dios, ¿por qué hace esto? Y en nuestro corazón estamos luchando, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta situación y por qué la otra? ¿Por qué le puede pasar esto a mi familia? ¿O por qué Dios permite que estas cosas sucedan en este mundo? Al final lo que estamos diciendo en nuestro corazón es, Dios es malo. Exactamente el mismo cuadro del pueblo de Israel. Pero resulta que el Dios, como dice en este texto de Deuteronomio 2:7 dice, Jehová tu Dios ha dice, Jehová tu Dios ha bendecido toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada. Entonces, y nosotros por la historia conocemos que Dios estuvo con ellos esos 40 años. Ese tiempo mientras cruzaron el desierto que debió ser menos, ¿cierto? La idea era que fuera rapidito, pero dieron una vuelta precisamente por su pecado. Pero aún así, a pesar de eso, de que la embarraron y
fue de alguna manera una disciplina del Señor. En esos 40 años Dios estuvo con ellos, en ese proceso de cruzar el desierto. Y Dios también ha prometido estar con nosotros. Y no solo eso, sino que en Jeremías 9, 29, 11, pensé que estaba acá, no, dice que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Por más que a veces nosotros creamos que Dios tiene malos pensamientos para nosotros, Dios no es así, su carácter no es así. Dios es un Dios bueno, que no piensa lo malo para nosotros. Obviamente, hay cosas que vamos a tener que enfrentar, pero no es porque Dios las diseñe para dañarnos, para vengarse de nosotros, para castigarnos. No, es porque vivimos en un mundo caído y vamos a tener que enfrentarlas. Y Dios no va a quitarnos esa realidad. Pero otra vez, ha prometido estar con nosotros y ese Dios que ha prometido estar con nosotros es un Dios bueno. Entonces creo que es importante aprender a quitarnos esa idea errada de un Dios malo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno, que a pesar de que llegáramos a pasar situaciones difíciles, no es porque Él las diseñó, sino otra vez es porque estamos en un mundo caído. Desafortunadamente, cuando nos mantenemos en ese futuro incierto, eh, hay un peligro, digámoslo así, y es que nos hace perder el disfrutar la vida presente. O sea, dejamos de disfrutar lo que estamos viviendo en el momento. Nosotros nos desgastamos tratando de evitar cosas, tratando de evitar el peligro, el fracaso, el rechazo, cualquier resultado negativo. Pero mientras estamos en eso, en esa lucha, estamos dejando de vivir y de disfrutar la realidad, de disfrutar nuestros seres queridos, de disfrutar mi ser querido que todavía está vivo. Y a veces yo pienso, no es que de pronto a mi mamá, de pronto a mi papá, de pronto, sí, claro, eso es una realidad. Todo lo vamos a vivir. Ese ser querido, yo también, un día, es una realidad. Todo lo vamos a enfrentar. Pero mientras tanto, disfrutemos los seres queridos que están vivos. Disfrutemos las situaciones con las que estamos en este momento. No luchemos con un futuro incierto y nos bloqueamos para dejar de vivir y disfrutar el presente. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Por lo tanto, podemos descansar en el presente, en ese Dios que tiene el control de nuestra vida y disfrutar a nuestros seres queridos y a lo que tenemos ahora. Por último, y para resumir, eh, creo que cuando dice aquí que debemos confiar en medio de ese valle, es descansar, ese descanso que trae saber el Dios que tenemos. Pero recordemos, digamos, estas tres verdades que pudimos ver hoy. Primero, creo que tenemos que aprender a aceptar la realidad. Estamos en un mundo caído. Hay riesgos inevitables. Somos vulnerables. Es una realidad que no podemos evitar. Pero también rechazar la mentira. No podemos estar sufriendo por un futuro trágico que no ha sucedido. Y perder la paz, perder la tranquilidad y dejar de disfrutar nuestro presente. Y por último, descansar en ese pastor, aquel en el cual nuestra vida está protegida. No solo nuestra vida, sino la vida de nuestros seres queridos, la vida de las personas que nos rodean, está bajo el control de un Dios que, como dice acá, es innegablemente bueno, por más que tengamos a veces una idea errada de Dios, pero ese Dios es un Dios bueno, que tiene buenos pensamientos para nosotros. Y como dice acá lo último, no dejemos de vivir nuestro presente por temor a un futuro irreal. Disfrutemos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando vivimos en la realidad, sabiendo que Dios tiene el control y sabiendo que ese Dios es bueno, realmente eso trae
paz a nuestra vida. Porque como lo viví, lo experimenté, vivir en un futuro incierto trae una ansiedad terrible. O sea, literalmente uno entra ahí a una ansiedad horrible, pero cuando uno vuelve a esta realidad de que nuestro Dios tiene el control, de que ese Dios es bueno, y volver a nuestra realidad, realmente eso trae descanso, trae paz a nuestra vida. Y ese era el tema para el día de hoy. Entonces, un abrazo, Dios las bendiga y bueno, espero que pueda ser de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Dios las bendiga.